Pues muy buen día, tengan todas y todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, incluso buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres en este momento. Bienvenidos a este espacio de conocimiento en línea IMTA, que también es posible gracias a la contribución de la Cátedra UNESCO IMTA, el agua en la sociedad del conocimiento. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, esta comunidad de conocimiento en línea que establecemos a través de esta plataforma Zoom. Muchísimas gracias por tu registro y por estar puntual en el inicio de este seminario. Y también saludamos con muchísimo gusto a todas las personas que nos acompañan a través de Facebook Live, también en esta transmisión completamente en vivo. Hoy con un tema y con un invitado muy especial a quien agradecemos muchísimo haya aceptado esta invitación a acompañarnos y a compartir parte de su experiencia, de su conocimiento con nosotros en este seminario que hemos titulado para este día, Avances en la comprensión y mitigación ante tsunamis en Chile de 2010 a 2020. Con nosotros está el doctor Patricio Catalán de la Universidad Federico Santa María de Chile, a quien saludo con muchísimo gusto. Se encuentra en estos momentos en Valparaíso, Chile. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días o buenas tardes por allá. ¿Cómo están? Acabamos de pasar a las buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes a todos, donde quiera que estén. Un gran abrazo. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por estar ya también muy listo. Y yo quiero comentarles que la dinámica que vamos a estar teniendo a lo largo de este seminario, como ustedes notaron, al ingresar a esta plataforma Zoom, los micrófonos de todos los participantes están bloqueados y así van a permanecer a lo largo de la sesión, y la forma en la que estaremos interactuando será a través del chat para poder recibir ahí sus preguntas, sus comentarios y sus intervenciones directamente en la sección de chat. Ustedes saben. ¡Otra lástima! ¡Tengo que salir! ¡Y salí una vez! Tuvimos un detalle técnico con el audio, parece ser que ya está solucionado. Y comentaba que la forma en que estaremos interactuando en este seminario será a través del chat. Todos los micrófonos permanecerán cerrados y así van a permanecer a lo largo de toda la sesión para que nuestra experiencia sea, sea fluida en este aprendizaje, en este proceso de comunicación. Y la forma de establecer este diálogo con nuestro conferencista de esta mañana será a través del chat, donde a partir de que inicie su charla y a lo largo de toda su intervención podrán ustedes hacer sus preguntas, sus comentarios, y hacia el final estaremos teniendo pues este diálogo con él para preguntas, respuestas y comentarios de parte de todas y todos ustedes. La misma dinámica podemos llevar a través de Facebook Live en la sección de comentarios para que ahí puedan ustedes conversar y podamos establecer este diálogo abierto con todos los asistentes en este seminario. Vamos entonces a tomar un minutito. Quisiera yo compartirles algunos datos de la semblanza profesional de nuestro conferencista de esta mañana, de nuestro amigo Patricio Catalán. Él es profesor titular del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Él es investigador del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres en esta institución, y es doctor en Ingeniería Civil por la Universidad Estatal de Oregon en los Estados Unidos, con una maestría en Ingeniería Oceánica por la misma Casa de Estudios, e Ingeniero Civil por la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Es un apasionado por el océano y la interacción de los humanos con la costa, lo que lo ha llevado a investigar tanto en tsunamis como en oleaje en zonas de rompimiento. Y entre sus proyectos destacados está el de ser líder científico del sistema de predicción y alarma de tsunamis vigente en Chile. Un amigo de México ha tenido la oportunidad de visitarnos varias veces y espera que esta vez se pueda mantener en el escenario. Patricio, pues sin más preámbulo, de nuevo te damos la más cordial bienvenida, te agradecemos y pues te cedemos los trastos, como dicen, te cedemos el micrófono y la pantalla es tuya y te escuchamos con muchísima atención. Adelante, Patricio. Ok, nuevamente, muchas gracias, Marco. Muchas gracias a IMTA y a todos
quienes han hecho posible esta oportunidad de compartir la experiencia que hemos tenido aquí en Chile. Marco hizo referencia en mi semblanza a un evento que ocurrió el año 2012 en la UNAM, ocasión en que por primera vez presentamos los primeros avances que habíamos tenido aquí en Chile con respecto a la comprensión de tsunamis, luego de nuestro gran terremoto de Maule 2010. Y los que hayan estado presentes recordarán que en algún momento traté de hacer un ejemplo respecto de si algo está en movimiento es peligroso, pero si algo es muy grande y no se mueve, no necesariamente es peligroso. Y me apoyé contra una puerta que tenía el escenario y la puerta estaba abierta y desaparecí del escenario. Así que por eso hoy día voy a agradecer que estemos vía Zoom, porque estoy seguro que no me voy a caer de esta silla y voy a tratar de mantenerme todo el tiempo vigente. Así que con eso simplemente tratar de nuevamente agradecer la oportunidad y voy a tratar de enfocar la presentación que vamos a hacer hoy día, no tanto en los detalles técnicos, pero podemos hacerlo si es que a alguien así lo interesa, sino que quisiera enfocarme en lo que ha sido el aprendizaje que hemos realizado como sociedad y también el aprendizaje que hemos realizado a nivel científico y lo que nos ha permitido, creemos, comenzar a dar pasos que son importantes en el desarrollo y seguridad de nuestras comunidades. Y creo, ¿están viendo bien la presentación? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces, y aquí quiero enfatizar que yo soy solo la cara bonita de un grupo grande, muy grande, de gente con la que tengo la fortuna de trabajar y que hemos podido avanzar en esta tarea y en este camino de investigar sobre los tsunamis. Puede ser que a ustedes en México no les parezca necesariamente un tema tan cercano, pero sabemos y hemos visto recientemente que han habido eventos que son relevantes y eso les puede afectar tanto por su costa pacífica como por su costa caribe. Así que yo creo que esta oportunidad es importante porque hay ciertos elementos que me gustaría ir resaltando a lo largo de la presentación. Aquí nombro a algunos de mis colegas, pero en realidad también este trabajo ha sido soportado por muchos estudiantes, que hoy día, de hecho, muchos de ellos conducen también investigación en el ámbito, así que estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. ¿Por qué nos importa? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, yo creo que aquí hay varios elementos y mi primera parte de la presentación se va a enfocar justamente en este aspecto. Y es el hecho que en marzo de 2010, una semana después de haber ocurrido, casi un mes después de haber ocurrido el tsunami de Maule, que fue un terremoto 8.8 y que nos despertó de un periodo de letargo, en cierta medida, apareció este titular en un diario, no necesariamente un matutino de mi preferencia, pero en el cual se resalta la falta de prevención que se percibió en ese momento. Y la pregunta en el fondo es ¿por qué? Esto es falta de ciencia, es falta de política, es falta de desarrollo. ¿Dónde fallamos? ¿Dónde fallamos? Y cuando comenzamos a ver nuestra historia, nos vamos a dar cuenta que hubieron una serie de eventos que nos llevaron a la tragedia y que podrían haber sido evitados. Y en ese sentido, como nuestro centro es IGIDEN y el trabajo que nosotros estamos realizando enfatiza, y hemos enfatizado en el último tiempo de sobremanera, que los desastres no son naturales. Los desastres son el resultado de exposición y vulnerabilidad desarrollada por nosotros mismos como individuos y como sociedad, y a veces por el Estado, que nos dejan en condiciones vulnerables, expuestos ante una amenaza. La naturaleza tiene sus ciclos, tiene sus procesos, y depende de cómo nosotros nos enfrentemos a esos procesos, es el resultado si vamos a tener un desastre o no. Así que nuestra labor ha sido múltiple nivel, como vamos a ver más adelante, pero siempre ahora con esta mentalidad, que el desastre reina en la falta de prevención, en la falta de estructuración y a veces en la falta de conocimiento también. Y en ese sentido, la gran ola de Okusai,
que en el fondo no es un tsunami, ¿okay? Pero mucha gente lo asociamos con ello. Pero quiero hacer una metáfora aquí y por eso le coloco este pequeño difuminado, porque el ciclo de vida de un tsunami es una ola, y podemos discutirlo si quieren con más detalle más adelante. No voy a entrar en necesariamente hablar de la física del tsunami hoy día, pero es una ola que es muy grande, que dura mucho tiempo, pero no dura tanto tiempo como para que nuestra memoria la comience a borrar. Entonces, si bien su impacto inicial es significativo, con el tiempo nosotros tendemos a preocuparnos de otras cosas. Cada día tenemos una nueva afectación o algo nuevo de que preocuparnos y comienza a quedar en el olvido. Si lo vemos en términos de un ciclo, y aquí quiero ser bien enfático que esta no es una definición que más bien es mía de cómo yo me acerco al problema, y algunas de las... Patricio, ¿Sí? un segundo, no están corriendo las Perfecto, diapositivas. perfecto. No sé si quieres dejar de compartir y volver a Sí, sí. compartir tu Gracias, pantalla. gracias, gracias. Probemos Gracias. nuevamente. No sé por qué me ha pasado. Ahí sí el titular. A ver, eh, ¿puedes colocar la pantalla, compartirla? Sí, perdón. Em, pam, pam. Ahí. Y entonces ahí el titular. Ujú. Y ahí avanzó la ola. Estamos viendo el titular de la noticia. Aquí. Y aquí. No, Mm, es que hay algo que me está complicando. A ver, un momento. Sí, Zoom me está alegando algo. Me dan un segundito. sí, Lo claro, claro. solucionaré inmediatamente. Bien. Ah, vamos a hacerlo de la otra forma. Mientras tanto, les recordamos a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios a partir de este momento en el chat durante la charla del doctor Patricio Catalán. ¿Ahora se ve? Estamos viendo la portada del diario, ¿sí? ¿Y ahora cambió? Estamos viendo la ola, exactamente. Y ahora el difuminado. Correcto. Ya, ahora sí, estamos listos. Muy adelante, Ok, Patricio. entonces lo que decía es que yo voy a ocupar algunas palabras que no necesariamente son formales, pero que espero que permitan transmitir mi idea. El tsunami es un evento que es puntual, en el sentido que ocurre se genera en un periodo de tiempo que es corto, si lo pensamos en nuestra escala humana, pero de todas maneras dura varias horas, ¿ya? Y eso lo voy a analizar con detalle más adelante. Entonces tenemos en primer lugar una escala de tiempo que es la que estamos probablemente más preocupados de él, que dura entre minutos y horas. Y eso es lo que habitualmente yo tiendo a llamar el periodo de emergencia. Luego de eso viene un periodo de respuesta, que puede ser de horas y días, en el cual la amenaza como tal, el tsunami como elemento en sí mismo, probablemente ya decayó, ya no tiene el mismo efecto, pero nos encargamos de tratar de resolver o atender todos los problemas que él trajo. Y aquí nuevamente el tsunami puede afectar una gran porción del territorio, por lo tanto, a diferencia de otros eventos naturales que pueden ser muy focalizados, el tsunami tiene la capacidad de afectar, de hecho, a escala planetaria, todo el Océano Pacífico, por ejemplo. Pero nosotros, en términos de cómo reaccionamos como seres humanos, tenemos un periodo de respuesta. Luego viene probablemente un periodo de recuperación, que puede ser de días a semanas, en los cuales se trata de retomar de alguna manera una cierta normalidad, ojalá una nueva normalidad, y eso podría estar enfatizado por un periodo de reconstrucción que puede venir de meses a años, donde aquí hay decisiones que son importantes, puesto que esto significa que tenemos la oportunidad de rediseñar si es que el daño ha sido muy grande o tomar nuevas medidas para prepararnos para el futuro. Y luego de eso ya entramos en la fase de años y décadas en que nuestras ciudades comienzan a crecer, nuestra interacción con la costa sigue un ritmo normal y donde lamentablemente el tsunami como propiamente tal podría comenzar a quedar en el olvido. Y por lo tanto corremos un riesgo, y esto es un riesgo, no siempre es así, que entremos en un periodo de olvido donde pase a ser una anécdota solamente y eventualmente eso nos lleve a
complacencia. Y eso significa bajar la guardia ante esto. Y aquí hay un balance que es muy delicado y que hemos aprendido aquí en Chile, que culturalmente, por ejemplo, en países como Chile, esta complacencia a veces se produce producto de un conflicto entre tratar de recordar el evento, que son eventos dolorosos, y finalmente olvidarlos. Hay una batalla entre generar elementos que nos permitan reconstruir esa memoria y mantener esa memoria. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros en 1960 tuvimos un terremoto y un tsunami muy grandes, pero solamente quedó en términos de tradición oral. Padres, hijos, abuelos, etcétera, en las localidades más afectadas se cuenta, pero hay pocos elementos que te permitan recordarlo. Por ejemplo, hasta aquí llegó la ola del tsunami, a que hayan marcas o museos u otros elementos que nos permitan mantener esa memoria. Y eso es algo con mucho contraste, por ejemplo, con países como Japón, que habitualmente marcan en sus localidades y en sus ciudades la historia de varios eventos, de forma tal de mantener el nivel de preparación. No se trata de infundir miedo, sino que de preparación. Entonces, nosotros como científicos y tomadores de políticas públicas y otros actores, tenemos una responsabilidad que es global para no olvidar que esto ocurra. Y por lo tanto, en estos 10 años nosotros hemos tomado una labor mucho más consciente, y eso ha sido principalmente, yo creo que uno de los cambios fundamentales, que hacer consciente de que tenemos que continuar trabajando en esto. No solamente como investigadores preocupados de resolver detalles, sino que también de cómo nos relacionamos con la comunidad. Y eso nos ha llevado a que hemos atacado el problema del tsunami o la situación asociada a tsunami con una visión bastante holística, bastante sistémica, donde obviamente como científicos al principio nos enfocamos mucho en tratar de entender la física, por qué el tsunami se comporta como tal, especialmente aquí en Chile. Y luego hemos comenzado a desarrollar métodos y procedimientos que nos permitan cuantificar mejor sus posibles afectaciones hacia el futuro. Pero eso tiene que salir del ámbito de la física y tenemos que llevarlo a un ámbito de políticas que nos permitan justamente que esta espiral que les mostraba pueda tomar otro rumbo, un rumbo en el cual seamos más resilientes en el futuro, pero finalmente tiene que haber una etapa importante de educación. Y en esa etapa de importante educación significa que todos los ciudadanos del país sepamos cómo reaccionar ante la emergencia, pero también nos permita tomar decisiones para la mitigación. Entonces, es un proceso que es de largo plazo y que estamos muy embarcados en poder continuarlo y en ese contexto también muy felices de poder compartir nuestros aprendizajes y nuestros errores con otros países y con otras comunidades. Y por eso estoy tan contento de la oportunidad de hoy día. Entonces, ahora, eso es como la visión filosófica de qué es lo que queremos hacer. Y esto significa que tenemos que ponernos al día con muchas cosas. Entonces, un poco de contexto. Chile lo podemos considerar en este caso un laboratorio natural. Eso tiene una buena noticia porque podemos evaluar muchas de nuestras ideas y nuestros desarrollos. Tiene el lado malo que tenemos que exponernos a tsunami para que podamos recolectar estos datos. Este es un mapa, esto es de UNESCO, de hecho lo pueden bajar y se puede formar un icosaedro con estos tsunamis, y muestra todos los tsunamis, registros de tsunamis históricos en todo el planeta. Pueden ver que obviamente el Cinturón de Fuego del Pacífico tiene una gran cantidad de datos, y si lo miramos con detalle, nuestros países, México y Chile, por ejemplo, y todos los países de la costa Pacífico, han sido afectados continuamente. Yo habitualmente les muestro esto a mis alumnos porque les digo, bueno, si ustedes tuvieran que elegir un lugar en Chile donde no quieren tsunamis, tienen que irse a Argentina, porque aquí en Chile no podemos básicamente hacer nada. De hecho, si revisamos aquí la historia, lo que ven en la parte inferior es las centurias, los siglos, desde aproximadamente la llegada de los españoles y el periodo de conquista y colonia. Y no tenemos datos previos porque no teníamos registros históricos, no teníamos registros escritos de esto. Entonces, aquí tenemos un primer problema que tenemos que tratar de resolver,
y es el hecho que nuestra información es muy limitada, pero incluso en estos 500 años hemos tenido una gran cantidad de eventos. Este es trabajo de Simon Lomnitz y de otros autores en la recopilación, y lo que ven con líneas naranjas son eventos que se supone tuvieron asociados a un tsunami, y además la extensión de la línea indica qué tanto del territorio se movió al momento de ocurrir el terremoto, y por lo tanto nos da un indicio de la magnitud del terremoto. Y en este caso, por ejemplo, podemos observar esta línea muy grande aquí, que es 1960, aquí en Chile, y podemos ver que prácticamente 300 años antes hay reportes por parte de los españoles que ya habían llegado a Chile de otro evento de condiciones similares, y colegas de la Universidad Católica Valparaíso, Marco Cisternas, ha hecho análisis de paleotsunami, haciendo trincheras y encontrando vestigios de tsunamis históricos que indican de una recurrencia de alrededor de 285 años para estos mega terremotos que pueden tener asociados mega tsunamis. Pero en el resto del país no tenemos tantos datos. Entonces, esto es un caso en el cual la ausencia de evidencia no puede ser considerado evidencia de ausencia, y por lo tanto nos falta mucha información y tenemos que recurrir a otro tipo de métodos. Independiente de esto, hasta 1960, o desde 1960 en adelante, Chile no experimentó un tsunami destructivo en esta zona de subducción. Es decir, pasaron alrededor de 50 años en los cuales no tuvimos daño asociado después de este gran tsunami. Si calculamos el promedio de todos los otros tsunamis que hubieron en la figura anterior, nos debería dar aproximadamente un tsunami cada 14 años. Por tanto, este fue un periodo que fue inusualmente significativo en tsunamis destructivos. Y aquí una palabra que es clave. Porque nosotros sí habíamos tenido otros tsunamis, pero que no habían causado daño, por un gran número de razones. Uno de ellos había ocurrido el año 1985, el cual había sido nuestro terremoto más grande previo al de Maule de 2010. Y mucha gente recuerda el daño que provocó ese terremoto, que fue unos pocos meses antes del gran terremoto de Ciudad de México. Pero ese terremoto tuvo un tsunami asociado, pero que no generó daño. Fue apenas de 1,5 metros de altura en Valparaíso, y eso es menos que el rango de la marea. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos no lo percibimos, y que teníamos esta idea de que solamente un tsunami podía ser destructivo. Hoy día ya sabemos que obviamente no es así, y de hecho el último tsunami que tuvimos ocurrió hace menos de un mes, aquí en las costas de Chile central hacia el norte, pero tuvo una amplitud de apenas 20 centímetros, pero técnicamente ocurrió un tsunami. ¿Eso qué es lo que provocó? Provocó que de alguna manera todo el conocimiento que se generó en 1960, que dio, entre otras cosas, origen al desarrollo de los sistemas de alerta temprana en el Pacífico, a una gran cantidad de investigación, de alguna manera también fue un tsunami de información que salió de Chile pero que no volvió, y solamente unas pocas personas aisladas continuaron indagando e investigando sobre él, y nuestra comprensión de tsunamis probablemente era bastante incompleta. Lo que era un claro desbalance con lo que nosotros entendemos de los terremotos. Chile habitualmente es un país que es bastante preparado en términos de los terremotos. Entonces aquí había una curiosidad, puesto que van de la mano, pero de alguna manera los habíamos disociado y no nos habíamos preocupado tanto de ello. Esto además es curioso porque nuestra tradición ancestral, el pueblo mapuche que habita en el sur de Chile, tiene una leyenda en la cual se cuenta la historia de dos serpientes, una serpiente del mar y una serpiente de la tierra, las cuales en algún momento comienzan a luchar entre ellas, y producto de esa lucha se golpea la tierra, y eso provoca grande movimiento en la tierra, que es lo que podemos interpretar como un terremoto, a lo cual la serpiente del mar hace subir las aguas. Y la serpiente de la tierra, que protege al pueblo mapuche,
la guía hacia los cerros, hacia las partes altas para que se protejan de ella. Habitualmente, nosotros interpretábamos esta historia como un fenómeno asociado al diluvio universal, pero en realidad, si lo analizamos con todo detalle, es un terremoto, un tsunami y un proceso de evacuación vertical incorporado en una leyenda ancestral. Y es posible que en México, un país o una zona donde hubiera gran cantidad de población, existan elementos que puedan a lo mejor apuntar en esa dirección también, de conocimiento histórico asociado a este tipo de fenómenos, que a veces producto de nuestra forma de crecimiento, colonización o confusión, como les decía, a veces lo asociábamos al tsunami, lo hemos dejado de lado. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque nosotros, y yo principalmente, y aquí voy a asumir la responsabilidad, hemos tomado ciertos adagios y ciertas frases como elementos que nos guían en nuestra investigación. Y la primera de ellas es que no es lo que no sabes o desconoces lo que te mete en problemas, es lo que crees es cierto y resulta no serlo. Es cuando tenemos esta convicción de que algo no ocurre, por ejemplo, o que hay datos que tenemos que son incompletos, pero creemos ciegamente en ellos y finalmente nos equivocamos, eso nos puede meter en muchos problemas. Y vamos a ver que eso nos pasó un par de veces. Entonces, un repaso pequeño de los 3 eventos que nos han llevado a este proceso de aprendizaje. En los últimos 10 años hemos tenido al menos 7 tsunamis, 6 de ellos de campo cercano, también nos llegó el tsunami de Tohoku, pero hubo 3 de ellos que fueron significativos y que son los que han tenido más realce en términos mediáticos y de conocimiento científico, pero los otros siguen aportándonos. El primero de ellos, el del 27 de febrero de 2010, este fue un terremoto magnitud 8.8, donde hubieron, si no me equivoco, 524 personas fallecidas en total en el país, y 126 de ellas debidas al tsunami, específicamente. Se puede considerar que hubo una falla sistémica del sistema de alerta de tsunami. Chile tenía en ese momento un sistema de alerta de tsunami, pero creo que fue justamente uno de esos casos en los cuales creíamos que funcionaba de cierta forma y finalmente nos equivocamos con eso. Y aquí hubo otro elemento que fue importante, que en las zonas costeras y en muchos pueblos relativamente pequeños de la zona afectada, hubo una respuesta adecuada de la población. La población tendió a evacuar. Donde tuvimos más problemas fue en las grandes ciudades y tuvimos más problemas en localidades en las cuales estaban siendo visitadas por turistas. Era el fin del verano, del periodo estival de vacaciones, y entonces había muchas localidades con gente haciendo camping o de visita, y esa gente no estaba preparada para enfrentarse al tsunami. Y esa es nuestra primera lección. Este no es un problema de quienes vivimos en la costa, ese es un problema del país y de toda la gente que visite nuestro país. Tiene que estar preparada ante esto porque no sabemos cuándo puede ocurrir y puede ser que circunstancialmente me toque justo que yo estoy visitando la playa y ocurrió un fenómeno de esta naturaleza y si no sé cómo reaccionar, me puede afectar. Aquí les voy a mostrar un video, espero que se vea bien. Es un video que es lento, relativamente, pero que tiene ciertos elementos que quiero destacar desde el punto de vista de lo que a veces se puede sentir que es la percepción del tsunami, ¿okay? O de lo que debería ser la ciencia del tsunami. Este es un video que es muy atractivo visualmente, fue desarrollado luego de varios años de investigación en colaboración con colegas japoneses. En este periodo de desarrollo tuvimos la fortuna de ser apoyados por un proyecto SATREPS, similar al que México también tiene en estos momentos, creo, y el cual estaba enfocado en tsunamis. Nuestro proyecto SATREPS está enfocado en el desarrollo de tsunamis. Entonces, recolectamos muchos datos y tratamos de entender principalmente qué es lo que ocurrió en localidades como esta, que es la ciudad de Talcahuano, que fue una de las más afectadas. Entonces, lo que ven inicialmente es que la ola se retiró. Esta primera fase, mientras yo hablaba, no era quizá tan interesante, pero hubo un retroceso de una ola. Y luego, aproximadamente a la media hora, comenzó la primera gran fase de inundación. Y en este caso, lo que queríamos
parte de los objetivos era poder analizar el comportamiento de contenedores y barcos, porque esto barrió un puerto, y eso fueron muchos debris, es decir, objetos que afectaron al resto de la comunidad. Esa primera ola no fue la más grande, y no fue la que causó la mayor inundación, sino que fue una ola posterior. Y eso fue algo para lo cual inicialmente no se estaba preparado. Ya va a venir. Así que si me esperan un poquito. Luego viene, como pueden ver, esta fase de mayor inundación. Los containers adquieren más velocidad y este tsunami inundó y se propagó por las zonas bajas de la localidad de Talcahuano, generando mucha destrucción, daño y afectación en general. Entonces, lo importante en este caso fue que no fue necesariamente la primera ola la más importante. Y eso nosotros lo podemos ver en esta figura que está aquí a la derecha. Lo que ven aquí es el registro que queda en las estaciones de marea, cuando nosotros eliminamos la marea y nos queda solamente la presencia del tsunami. Entonces, Talcahuano está ubicado acá. El epicentro del terremoto de hecho, ocurrió en tierra. Entonces eso causó mucha confusión, porque se pensaba que si el epicentro del terremoto estaba en tierra, eso no producía ningún efecto sobre el tsunami, y eso causó esta desorientación en la toma de decisiones. Lo que podemos ver aquí es que otro de los grandes mitos que a veces se tiene, es que se tiene que recoger el mar para que ocurra un tsunami. Y aquí la evidencia nos apunta no a lo contrario, pero a una sutileza. Y es el hecho que, por ejemplo, en esta localidad que es Coquimbo, pueden ver que primero se mantiene constante, aquí la duración son horas, entonces aproximadamente una hora sin que llegara el tsunami, y luego llega como un aumento del nivel, es decir, la ola inunda primero antes que retraerse. Aquí en Caldera, al norte, lo mismo. En Antofagasta lo mismo, siempre inundación primero. En Valparaíso también. En cambio en Talcahuano, lo que acabamos de ver, fue el único lugar donde hubo un pequeño retroceso, el mar se retiró. Entonces, dos grandes aprendizajes en ese momento: la ubicación del epicentro no es fundamental, es simplemente una referencia. El tsunami además son varias olas. En Talcahuano ustedes pueden ver que el registro aquí no está completo, porque esta segunda ola, que fue la de la inundación, que les mostraba en el video, está interrumpida porque el mareógrafo, el instrumento, le cayó un bloque de cemento encima y dejó de funcionar. En cambio, pero aquí en Coquimbo podemos ver que duró por varias horas, 6, 7 horas, moviéndose con la misma intensidad. Lo mismo en todas las otras localidades. Entonces no es necesariamente la primera ola la más grande, y estas son olas que pueden durar bastante tiempo. Y si el mar se recoge, viene un tsunami. Si el mar se recoge, viene un tsunami, pero si no se recoge, de todas maneras puede venir uno. Entonces, lo peor que podemos hacer es acercarnos a la orilla y tratar de ver si viene o no viene. Porque eso no es, si el mar se retira o no se retira, no es una prueba confiable de que si no se retiró, no viene un tsunami. Esos son aprendizajes que hoy día ya podemos transmitir hacia la gente. Lo otro que aprendimos ya ahora a nivel un poco más científico, es que tuvimos evidencia de que el tsunami queda atrapado en nuestra costa. Y esto es muy importante para ustedes en México. El tsunami, la energía originalmente es una ola que va hacia la orilla, y parte de ella debería rebotar, reflejarse e irse hacia el mar. Pero no lo hace completamente y queda atrapada en la costa. Y entonces, en el caso de Chile, los tsunamis deberían venir habitualmente desde el oeste hacia el este. Pero luego de que quedan atrapados entre ellos, se transforman en olas que viajan de norte a sur por nuestra costa. Entonces comienzan a barrer consecutivamente distintas localidades. Y si a veces se juntan dos olas que van viajando en estas distintas direcciones, podríamos tener que en un lugar en particular hay un aumento de nivel. Por lo tanto, se vuelve mucho más complicado predecirlo simplemente con
base en el epicentro o en el terremoto y necesitamos, por lo tanto, utilizar modelos numéricos para poder hacer su predicción. Ese es otro elemento. Y también tuvimos noción de la resonancia, y la voy a explicar con más detalle más adelante. En términos de los resultados, este tsunami fue un tsunami altamente variable. Lo que ven aquí, este color rojo, es lo que se conoce como el RANAP, que indica, si ustedes van con un instrumento topográfico y miden la elevación que tiene el punto en la Tierra hasta donde llegó el agua, eso es lo que nosotros denominamos RANAP. Es decir, el punto en tierra, la cota en tierra, hasta donde fue capaz de llegar el agua. Y pueden ver que en general anduvo alrededor de los 8 metros, pero con algunos lugares bien específicos donde pudo llegar hasta 29 metros. Esto no significa que la ola haya tenido 29 metros de altura, sino que tenía la energía como para llegar hasta un punto en tierra que tenía 29 metros de altura. Y eso habitualmente nos cuesta bastante poder traducirlo entre la altura de la ola, que cualquier persona la asocia con la altura en el mar, de una ola cuando van a la playa, por ejemplo, con respecto hasta dónde puede llegar. Pero mucha variabilidad, dependía mucho del lugar. No podíamos tomar una decisión muy clara en la costa. Pasaron 3 años, 2 años después de mi tropiezo en UNAM, y el 1 de abril de 2014 tuvimos un terremoto magnitud 8.1, que no es despreciable, es un terremoto grande. No hubo fallecidos en este caso, y pudimos ejecutar una evacuación a nivel nacional. El sistema de alerta de ese momento permitía que, si se cumplían ciertas condiciones, se diera una orden de evacuar a todo el país. Nosotros somos un país muy largo, de alrededor de 4.300 kilómetros de extensión. Imagínense, y esto ocurrió en el norte, casi en la frontera con Perú, un poco más al sur. Imagínense tener que avisarle a la gente que está cerca de la Antártica que tiene que salir de sus casas porque puede venir un tsunami. Y esto ocurrió tarde en el día. De todas maneras, la evacuación funcionó, los daños en general asociados a este terremoto fueron menores, y parte de la razón por la cual fue tan exitoso es que ocurrió en una zona que estaba muy preparada. ¿Preparada en qué sentido? La gente hace mucho tiempo que aquí en Chile se le venía diciendo que en ese lugar podría haber un terremoto, puesto que nuestro último terremoto grande, si hago referencia a ese mapa que les mostré hace un rato, donde aparecían todos nuestros terremotos históricos, fue en 1877, es de 79. Por lo tanto, ya teníamos alrededor de 135 años desde ese último terremoto, entonces la energía se podría haber estado acumulando y se estaba esperando. A eso se le llama una laguna sísmica y eventualmente podría haber sido importante. Entonces, la gente supo cómo reaccionar y eso fue muy bueno. Pero también nosotros pudimos aprender a partir de él, porque nos reforzó esta idea de que estas primeras olas no son relevantes, y nuevamente reforzó el atrapamiento de energía. Esto que les mencionaba que comienzan a propagarse de norte a sur. Pero nos permitió ahora poder comparar distintas localidades y tener resultados que son muy distintos para ciudades que están muy cerca. Es decir, ahora nos empezamos a dar cuenta que había un efecto que podía ser dependiente de cada localidad, de cada bahía, de la forma de la bahía. Y también nos hizo cambiar nuestra percepción del tiempo de arribo. En el caso de Talcahuano, el tsunami llegó alrededor de los 25 minutos. Aquí llegó alrededor de los 12 minutos. Lo que es muy poco tiempo para poder iniciar un proceso de evacuación. Y eso es otro aprendizaje que lo voy a resumir en un par de minutos más. Entonces, aquí una animación. Esta animación es relativamente rápida, así que la voy a regular después. Y estas son las series de tiempo. Lo que me interesa aquí, voy a pasarlo más lento, es que vean lo que ocurre en esta zona y en esta zona, donde van a ver que luego de que la ola llega, esa es la primera ola que recorre Arica, Pisagua y Iquique, vamos a ver que comienzan a quedar olitas acá. Estas las pueden ver. Esto es la parte del valle de una ola, rojo es la cresta, que se van a mover de norte a sur. Fíjense cómo comienzan a viajar a lo largo de la costa. Esa es esta energía que yo les digo que queda atrapada y que permite que distintas de estas olas comiencen a llegar en distintos momentos a nuestras localidades.
Eso lo pudimos analizar con bastante más detalle. Y lo que les comentaba, el efecto de las bahías. Iquique, aquí tenemos 300 minutos, esos son 5 horas. La escala va de menos 2 metros a 2 metros. Durante esas 5 horas, la ola estuvo subiendo y bajando 2 metros, continuamente. Es decir, muchas olas con la misma intensidad de manera continua. En cambio, en Pisagua, que es lo que está aquí, que está al frente de donde se produjo el movimiento del terremoto, lo que observamos es un primer grupo de olas que duró 90 minutos y luego esta energía decayó, dejó de ser importante. En cambio, en Arica, que es esta localidad que está acá, muy cerca de la frontera con Perú, las primeras olas no fueron importantes y fue una ola que llegó mucho más tarde la que fue relevante. Entonces, en 300 kilómetros de costa vemos 3 comportamientos que son muy distintos para el mismo terremoto, para el mismo tsunami. Entonces nos comenzó a aparecer la duda, ¿quién manda? ¿Manda el terremoto o manda el tsunami? Bueno, vino el terremoto de Illapel, y este terremoto hemos sacado varias lecciones, así que quiero enfocarme en 3. La primera, que terremotos de igual magnitud pueden tener tsunamis que son muy distintos. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Okay? Entonces, así como el epicentro no nos decía todo, la magnitud del terremoto tampoco nos lo va a contar todo. Lo que nos va a importar es cómo se mueve el terremoto. Y aquí puede ser un poco extraño para algunos, pero cuando ocurre un terremoto, lo que se produce es un desplazamiento entre las capas, las placas, perdón, pero no todo se mueve igual, ¿ya? Entonces voy a explicarlo con un poquito más de detalle en la siguiente figura. Lo que ven aquí son los mapas de altura, cómo estos tsunamis se propagaron en el Océano Pacífico. Entonces, Maule, 8.8, grande, muy grande, hasta 1 metro de altura en el océano abierto. Pisagua, que fue 8.1, muy pequeñito, muy focalizado. Y en cambio Illapel, que fue 8.3, es intermedio entre los dos. Ahora, ¿por qué esto es interesante? Porque 8.1 y 8.3 significa que el terremoto, en términos de la energía que liberó, fue 2,8 veces más grande. Cuando nosotros pasamos de una magnitud 8 a una magnitud 9, es una escala logarítmica, son 33 veces más grande. Entonces, este terremoto es alrededor de 20 veces más grande que el de Pisagua. Y eso explica muy bien por qué este tsunami es mucho más grande que este otro. Pero estos dos no son tan distintos. Y sin embargo tuvimos resultados muy distintos. Entonces, ¿por qué? Eso, tuvimos la fortuna de poder recopilar esa información y es lo que quiero presentarles aquí. Lo que ven habitualmente cuando alguien presenta un estudio de un terremoto, trata de presentar cómo se movió las placas entre ellas. Entonces, este color azulito, lamentablemente lo corté, pero es un movimiento de alrededor de 6 metros. Es decir, que se produce, que en esa zona, una placa se movió con respecto a la otra 6 metros. Okay. Y los colores más fríos son donde se movió menos, 2 metros, 1 metro, algo de esa magnitud en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el caso del terremoto que ocurrió en Iquique? Fue que se produjo un gran sector de movimiento muy concentrado, muy cerca de la costa. ¿Okay? En cambio, en el terremoto de Pisagua, este movimiento estuvo más distribuido, fue mayor en magnitud, fue casi 10 metros aquí, pero no fue, un poco de él fue cerca de la costa y el otro poco fue más lejos de la costa. Yo no podría decir, bueno, eso en realidad no importa tanto, pero aquí es donde tenemos que preocuparnos en esta figura de la izquierda. Lo que ven acá, en este lado, es la forma que tiene el encuentro entre nuestras placas. Aquí la profundidad está en kilómetros, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando de 20 kilómetros de profundidad, muy metidos dentro de la corteza donde se están uniendo las dos placas. Entonces, y lo que ven en azul es la distribución del fondo marino. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con el terremoto de Iquique? El movimiento este que ven muy azulito acá, yo lo dibujé por estas líneas como contornos, como para demostrar que se concentró en la parte muy profunda, en primer lugar, y además en una zona donde hay muy poca agua, porque es una zona que es menos profunda del océano. Eso tiene dos efectos. El primer efecto es que
no toda la energía del terremoto, por lo tanto, se le transmite al agua, porque parte de ella lo que hace es mover simplemente tierra seca. Por eso el epicentro no es tan importante, porque me interesa saber cuánto bajo el agua yo muevo. Y eso hace que el tsunami, al momento de generarse, se genera, pero no es un tsunami de gran tamaño. ¿Por qué? Porque parte de la energía, en el fondo, que se está invirtiendo, generando, se invierte en deformar la corteza, pero no es tan eficaz en transferirse hacia el agua. En cambio, en el terremoto de Coquimbo, este color que está aquí es lo que está marcado por estas líneas negras acá, es muy superficial, por lo tanto es mucho más eficaz en provocar una deformación de la corteza y inmediatamente genera un tsunami mucho más grande. Entonces ahora la pregunta que todos podríamos hacernos es, bueno, entonces va a depender de qué parte de esta zona profunda mi tsunami se va a concentrar el terremoto, y eso me va a generar probablemente un tsunami que va a ser distinto. Esto es particularmente cierto para Chile, porque en Chile la zona donde se generan los terremotos está muy cerca de la costa. En países que están más lejos de la costa, este efecto deja de ser tan importante, y eso es algo que estamos indagando aún con algunos colegas, como para ver si es algo que es propio de Chile, o podría ser más universal, pero los primeros resultados nos indican que es algo que es muy característico de nuestro país. No dependemos mucho de qué tan profundo esto podría ocurrir. El efecto sobre el tsunami es muy importante. Y eso nos permite comparar, por ejemplo, que el mapa de RANAP para el terremoto de Iquique, que es esta figura las dos figuras de la izquierda, alcanzó apenas 4 metros. En cambio, para el caso de Coquimbo o Illapel, llegó a alcanzar incluso 12 metros, pero en promedio estuvo por sobre los 4 y los 5 metros. Es decir, terremotos muy parecidos, no exactamente iguales, pero que se distribuyeron bajo el fondo de la Tierra de manera distinta, nos generaron tsunamis que son distintos, muy distintos. Lo que inmediatamente nos debería hacernos cuestionar, bueno, ¿qué capacidad tengo yo de predecir ahora dónde viene el próximo terremoto? ¿Y qué forma va a tener? ¿Okay? Mantengamos esa idea un segundo. El segundo aprendizaje, donde ocurre es importante, es el efecto de la batimetría. ¿Okay? Y aquí nuevamente se pudieron observar efectos diferenciados dependiendo de la costa. Y aquí una animación hecha por mi colega Rafael Aranguis. Ese es el tsunami inicialmente. Y aquí, nuevamente, estos colores que ven acá son estas ondas de orilla que quedan viajando. Miren cómo viajan de un lado a otro. Pero lo que nos interesó mucho fue que Coquimbo, que fue la ciudad más afectada, está ubicada en este lugar, que debería haber estado protegido, si uno pensara en términos muy sencillos, de este tsunami. En cambio, cuando lo vemos que llega, el tsunami es capaz de quedarse. Fíjense cómo primero el tsunami gira y luego queda atrapado todo el movimiento al interior de las bahías. Y eso es este fenómeno de resonancia que mencionamos, en la cual la energía ahora queda contenida al interior ahora de bahías específicas. Y de hecho, fíjense cómo esta bahía se mueve, pero la que estaba entre medio no. Entonces, no depende de cómo les llegó la energía inicial, sino que depende además de otros fenómenos. Eso lo hemos estado analizando y eso es lo que conocemos como el fenómeno de resonancia. Me voy a saltar este porque se los voy a mostrar después. Y lo que es muy importante, la vida del terremoto, de un tsunami y del ciclo de alerta. Porque la pregunta ahora es, ¿cómo podemos utilizar toda esta información para poder llegar a las comunidades, sobre todo con nuestro primer objetivo, que es salvar vidas? Y aquí algo que no siempre uno se da cuenta, el terremoto es un fenómeno que tiene cierta duración. ¿Okay? Entonces, el terremoto se inicia en un epicentro, ¿okay? Miren la escala de tiempo arriba, ¿okay? Entonces aquí se inicia, y luego de él se generan estas ondas sísmicas que se propagan, pero esto dura un cierto tiempo. ¿Okay? Mientras más tiempo duren, significa que más tramo de la corteza se está poniendo en movimiento, se está generando el terremoto,
y por lo tanto más ondas sísmicas se propagan. Entonces lo que van a ver aquí en la izquierda es una representación de cómo se liberó la energía en el caso del terremoto de Illapel, y aquí van a ver también el mapa obtenido a través de sensores de cómo se mueve el terremoto en el caso de Illapel, y estos puntitos negros son sensores sísmicos. Entonces todos los sensores sísmicos reciben la información en distintos instantes. De paso, este es el método. Esto es lo que ustedes utilizan en México para su sistema de alerta temprana de terremotos, porque muchos de los terremotos se generan en la costa Pacífico y tienen un cierto periodo de tiempo antes de que las ondas lleguen, por ejemplo, a Ciudad de México. Y eso permite el aviso a través de las sirenas y les da tiempo precioso para la evacuación. En el caso de Chile, esto todavía no lo utilizamos mucho, pero podría ser útil, porque de hecho hay 30 segundos de viaje entre Santiago y Valparaíso, que son dos localidades muy importantes para nosotros, y 30 segundos en estas condiciones podrían ser muy importantes. Pero eso también tiene una desventaja, porque yo tengo que esperar que esto llegue a todos mis sensores para poder saber realmente qué características tenía. Al mismo tiempo, el tsunami comienza con el terremoto, y el tsunami se puede propagar, y aquí es la misma simulación, y con periodos de tiempo que pueden durar, ya lo vimos, hasta horas, pero lo que nos importa es qué tan rápido llegan. Y el tsunami puede llegar hasta 8 minutos. Aquí, en esta zona de Chile, aquí cerca de este triángulo, encontramos un reloj. Mis colegas encontraron un reloj que quedó detenido, que indica que el tsunami arribó a ese lugar en 8 minutos. Entonces, cuando la gente ahora nos pregunta cuánto podría demorarse un tsunami, nosotros ya no decimos 15 minutos, ya no decimos 10 minutos, decimos muy poco tiempo, tiene que evacuar inmediatamente. Porque decir cualquier número hoy día podría influir de manera equivocada en términos de percepción del tsunami. Voy a tratar de apurarme un poquito. Entonces, ¿cuál es el problema técnico? Y esto es algo que nos ha costado llevar justamente al dominio de política pública. Que el terremoto se demora 3 a 4 minutos en generarse, pero nosotros como personas ya lo sentimos. Pero no todos los sensores a lo largo del país lo han sentido completamente, como para que nosotros podamos caracterizar cuánto era su magnitud, qué forma tiene este desplazamiento. Entonces, tenemos datos preliminares del terremoto hasta alrededor de los 8 minutos, pero el tsunami ya va en camino. Nuestros primeros resultados técnicos, como para poder decir, el terremoto tuvo tales características y en tal lugar, nosotros aquí en Chile lo estamos obteniendo alrededor de 3 o 4 minutos y después necesitamos un tiempo para procesar la amenaza de tsunami. Por lo tanto, a la gente, en realidad le estamos pudiendo avisar, con base en datos técnicos, que puede salir o que debería evacuar alrededor de 8 minutos después de evacuado el terremoto. Esos 8 minutos pueden ser preciosos. Por lo tanto, lo que estamos también tratando de enfatizar mucho, y aquí viene esta capa de educación, es que tiene que haber una evacuación preventiva. La gente tiene que tratar de salir rápidamente, sobre todo en la zona más cercana donde el terremoto se ha sentido muy fuerte. Porque hagamos lo que hagamos técnicamente, tenemos un periodo de tiempo en que yo siempre ocupo el término estamos ciegos y sordos, porque no tenemos toda la información disponible para poder entregar la información correspondiente, y por lo tanto le recomendamos evacúe. Lo peor que podría pasar es evacuar de manera innecesaria. ¿Qué otras cosas podemos hacer con esto? Entonces, hemos recopilado gran cantidad de información y hemos tratado de avanzar. El primero, el efecto de la resonancia, lo que les mencionaba. Esto es energía que queda atrapada en la costa y que genera que distintas bahías se comporten distinto. Les estaba que esto es muy importante en México. Diego Melgar y Ángel Ruiz Angulo demostraron que esto, por ejemplo, ocurrió para los terremotos en Oaxaca el año 2018 y también ocurrió recientemente en un terremoto y tsunami que tuvieron, olvidé la fecha, pero aproximadamente 6 meses atrás. Y en este caso es la plataforma de Tehuantepec la que es importante, que hace que estas olas queden atrapadas y que giren y se mantengan moviéndose por harto tiempo en esta localidad. Eso es a nivel de plataforma continental. Nosotros también hemos analizado que podemos identificar el comportamiento en distintas bahías, y esto es un poco técnico, pero por ejemplo en Arica
que es una localidad, aquí pueden ver, tengo los registros de 7 terremotos distintos, 7 tsunamis distintos en Arica, todos se comportan de distinta manera. Y la razón es porque Arica está ubicada en una zona que es muy compleja, donde esta energía queda atrapada viajando desde Chile, pero también desde Perú. Y por lo tanto depende de cómo se mueva el terremoto. Estamos aún avanzando en esto, estamos tratando de ver cómo incorporamos esta información en nuestras caracterizaciones de la amenaza, que es lo que viene. Entonces, hemos avanzado a nivel físico, científico, y entonces ahora la pregunta es cómo esto lo traspasamos hacia herramientas que sirvan para planificación urbana, gestión del territorio, preparación y mitigación. Y muy temprano en nuestros proyectos de investigación, generamos junto con un gran grupo de investigadores y también con colaboración con Japón, una guía inicial para tratar de unificar los procedimientos de cómo estimar el peligro aquí en Chile, asociado a tsunami. Pero esta guía tenía un enfoque muy claro, nosotros estábamos muy conscientes de sus limitaciones, puesto que es un escenario, la primera guía se basaba en escenarios, un único escenario. Entonces es lo que llamamos un método determinista, es decir, lo que se hacía era modelar un terremoto característico y ver cuál era el efecto que tenía ese terremoto característico. Hoy día, en el mundo, y en Chile estamos tratando de avanzar hacia ello, se está hablando de incorporar los efectos de la recurrencia y de la incertidumbre para poder generar mapas probabilistas del peligro. Y esto va a depender nuevamente de cuál es nuestro objetivo. Aquí les muestro un ejemplo. Esta es la ciudad de Iquique, una de las que les mostré que estaba siendo afectada por los tsunamis recientes. El mapa de los años 90 aquí en Chile era un mapa binario. Decía, esto se inundó en el fondo, con un terremoto en 1879, por lo tanto, podría inundarse nuevamente, porque había un escenario de referencia, binario, se inunda o no se inunda. Hacia el año 2012 se utilizaba el mismo terremoto de referencia del año 1879, pero ahora se indicaba con alturas de inundación. Entonces lo que ven aquí en rojo son aproximadamente 6 metros esperados de altura de inundación. El año 2020, y estos son instrumentos públicos, esto es resultado de un artículo de investigación, el de Juan González y colaboradores. Aquí lo que pueden ver son cómo se entregan ahora probabilidades de ciertas alturas de inundación. Entonces, lo que estamos analizando ahora es considerando en ciclos de cientos de años, de miles de años, cada cuánto tiempo se repite un terremoto y cuál es la probabilidad ahora de que cada punto pueda inundarse o no. Eso es parte de este nuevo análisis. ¿Por qué? Porque lo que estamos tratando de hacer es avanzar a responder estas preguntas que son muy difíciles de responder, que son las que nos hacen todo el tiempo. ¿Dónde se producirá el siguiente terremoto? ¿Cómo será el terremoto? Magnitud y cómo se mueve. ¿Va a generar o no un tsunami? ¿Y cómo será el tsunami después? ¿Dónde va a ser peligroso? Si queremos, no sé por qué se me repitieron estas dos, ¿ok? Si queremos salvar gente, nuestro objetivo debería ser siempre ponernos en el peor caso. Pero si queremos diseñar infraestructura que va a estar en la costa, probablemente tengamos que considerar estos métodos probabilistas. Por lo tanto, hay distintos objetivos en esto. Luego, la siguiente pregunta es, ¿cómo diseñamos la evacuación? Y aquí es el trabajo de Jorge León y colaboradores, es ¿dónde evacuamos? ¿Cómo nos protegemos? ¿Y de qué? Y si esta estructura aguantará un tsunami. Y aquí, este es Viña del Mar, la ciudad donde yo vivo. Valparaíso, Viña del Mar es un conjunto de dos ciudades, mi casa está por allá. Y esta es una zona que es altamente poblada, muy densamente poblada, y en la cual justamente se produjo esta evolución de conocimiento, en la cual evoluciona el conocimiento, pero no evoluciona la ciudad. Y les cuento la historia. Hasta el año 2012, el peligro en Valparaíso se consideraba utilizando un terremoto que era del año 1906. Un terremoto que no generó un gran tsunami. Luego, Marco Cisterna y Matías Carvajal y otros hemos empezado a resaltar la idea de que hubo un terremoto hace 300 años, es decir, nuestro reloj está corriendo y muy peligrosamente, que generó una inundación mucho más grande.
Y en ese caso se actualizó y fíjense, dice con una magnitud de 8.7 estimada. ¿Cómo se obtuvo esa información? A través de evidencia histórica que levantó Marco Cisterna. Pero hoy día nosotros, una evaluación mucho más reciente, de hace 3 o 4 años atrás, dice que en realidad no fue un 8,7, fue un 9,3. Y por lo tanto, el peligro lo hemos ido actualizando, pero la ciudad se mantiene igual. Entonces, ahí nos podemos encontrar frente a un gran problema. Entonces nos hemos preocupado en tratar de evaluar cómo podría escapar la gente y cuánto tiempo se demora. Me voy a saltar esta. Y para eso Jorge ha estado trabajando específicamente en esta ciudad, que puede tener hasta 60.000 personas durante un periodo de punta, en un sector muy, muy denso, y hemos analizado los 4 puntos de evacuación que existen hoy día. Fíjense, estos son varios kilómetros, 2 kilómetros para llegar a ese punto, y ha analizado la red peatonal, por donde podría evacuar la gente en población, ha calculado las distancias, y hemos cruzado esa información con distintos parámetros implementados en un modelo computacional de agentes. Entonces, estos puntitos representan cómo se mueven eventualmente las personas hacia los puntos de evacuación, y esta información se cruza con los datos que generan nuestros modelos de tsunami. Y por lo tanto, si una persona es alcanzada, o uno de estos puntitos es alcanzado, es considerado como una potencial fallecido o afectado directamente. ¿Ya? En este caso no son muchos, hemos analizado para distintos escenarios, y lo que pueden ver, aquí ven el porcentaje de gente que ha sido evacuada, dependiendo si salieron de esta zona o de esta otra zona. Y podemos ver que cuando arriba el tsunami, originalmente podíamos tener hasta valores tan bajos como 35% de la gente evacuada, lo que es muy serio. Eso nos ha permitido tratar de incorporar análisis con respecto a qué elementos afectan esa evacuación. Por ejemplo, comercio en la calle, restaurantes, autos estacionados, que podrían hacer que el tráfico se dificultara. A eso se le llama un análisis de microvulnerabilidades. Todo esto nos ha hecho que comencemos a promover ahora un elemento que es la evacuación vertical. Si no puede llegar a un cerro, suba al interior de un edificio. Entonces, cuando se instalaron en estos resultados edificios de evacuación vertical, los resultados mejoran muchísimo, que es lo que ven en el gráfico de la derecha, y podríamos tener con unos pocos edificios que puedan ser considerados para evacuación vertical, una gran mejora en términos de la posibilidad de evacuación de la gente. ¿Dónde está el desafío? Que esto significa cambios legales, cambios en el diseño de los edificios, cambios en varios elementos que nuestra legislación, nuestras normativas no consideran, por lo tanto tenemos que promoverlos activamente. Hemos explorado otras ideas también, en términos de cómo caracterizamos la amenaza. Ahora modelamos muchos escenarios, no uno, y lo que tratamos de buscar son elementos que sean envolventes. Entonces, este es un ejemplo que lo estamos procesando, aún es un artículo que recién enviamos, y lo que interesa aquí son estas dos figuras de acá abajo. Este es el tiempo. En Valparaíso y Viña los tiempos de arribo pueden ser tan cortos como 5 minutos. Y no todos los terremotos nos van a generar un tsunami que nos inunde. Esto es lo que ven aquí en colores, es el porcentaje sobre 100 escenarios que simulamos que nos podrían inundar. Y pueden ver que los porcentajes son bajos, 20%. O sea, de 100 posibles terremotos, 20 van a generar algún grado de afectación en Viña. Eso es relevante, puesto que si estamos pensando estrategias de mitigación y de desarrollo, esto tiene que ser transmitido a la gente, porque significa que no porque nuestros terremotos anteriores no hayan generado daño o inundación, el próximo no lo va a hacer. Puede ser que hayamos tenido suerte, entre comillas, que ese terremoto no se generó en el lugar preciso para generar ese daño. Pero eso no significa que no se vaya a generar en el futuro. Pero tenemos que entender muy bien cómo transmitimos estas ideas, porque nos puede dar una sensación de falsa seguridad, y si recuerdan mi aforismo anterior, no sabemos lo que nos genera problemas, es lo que creemos es cierto y resulta no serlo. Hemos podido llevar esto a mejoras en política pública, y eso, para cerrar el ciclo que les comentaba,
Desde la ciencia hemos podido incorporar estos procesos y hemos hecho propuestas que están relacionadas con ministerios, como una guía de referencia para sistemas de evacuación comunal por vertical, y una propuesta, este es un policy paper hecho por investigadores de CIGIEN, en el cual le proponemos abiertamente tenemos que discutir de estos temas. Es una forma, y esto lo hemos hecho llegar a los miembros del Congreso, a los tomadores de decisión, a los ministerios, porque creemos que es necesario ir avanzando. Entonces eso es parte de estos ciclos virtuosos de nuestro proceso de aprendizaje. El otro es que hemos mejorado nuestro sistema de alerta. Ahí estoy yo más ordenado que hoy día. Y este sistema ya entró en vigencia. Entonces, si recuerdan, hace un instante les conté que cuando hubo que evacuar el país, en algún momento había que evacuar 4.300 kilómetros de costa, millones de personas. No todos ellos iban a estar necesariamente afectados. Este sistema lo que hace es precalcula algunos tsunamis y enfoca dónde deberíamos realmente evacuar. Este sistema ya se utilizó una vez con un tsunami que se generó con un terremoto 7.6, que no lo incluí en la revisión de hoy día, y para el terremoto de Illapel evacuamos a 1 millón de personas. Para este otro terremoto que generó un tsunami pequeño, solamente hubo que evacuar 15.000. Y el resto del país no tuvo idea. Y eso contribuye a mejorar la confianza en este tipo de sistemas. Pero tengo otro aforismo. Y este es un recuerdo de algo que dijo Joel Achenbach en el Washington Post luego del terremoto de Sumatra. Y dice que lo más trágico es que el ingenio colectivo de todos estos expertos, en combinación con sensores, con observaciones satelitales, datos sismológicos y todas las herramientas de la ciencia y la tecnología, no pudieron enviar el mensaje importante en el momento clave. Corran, corran por sus vidas. ¿Qué es lo que significa esto? Que todo lo que estamos haciendo es muy importante, pero si no lo transmitimos a la población, si no lo transmitimos a todos quienes podíamos estar siendo afectados por tsunami en cualquier parte del mundo, y entender que esto es algo que es muy esporádico, pero que cuando ocurre puede ser peligroso y hay que saber cómo reaccionar, no estamos logrando nuestra tarea y por lo tanto no estamos cumpliendo con ese tratar de preservar esta memoria, no para infundir miedo, sino que para estar mejor protegido. Así que lo mantengo yo siempre presente porque es parte de mi deber comunicarlo de la mejor manera posible. Y en ese sentido quiero llegar al resumen. Hemos aprendido muchísimo. La naturaleza nos ha dado la oportunidad a costa de vidas, lamentablemente, de otros colegas, pero por lo tanto mayor responsabilidad tenemos para tener que aprovechar toda esta información que tenemos. Hemos aprendido mucho. Se ha formado una gran capital humano. Hoy día hay mucha gente aquí en Chile que está estudiando el tema. No todos, no es suficiente, pero hemos avanzado muchísimo. Tenemos que mantener la memoria sin infundir temor y tenemos ciertos desafíos. Repensar nuestras ciudades, no solamente desde el punto de vista del tsunami, sino que cambio climático, sostenibilidad, pero tenemos que tratar de integrar todas esas miradas. Agregar el conocimiento local, la historia del pueblo mapuche, con una mirada integradora, porque muchas veces saben más cosas de las que nosotros podemos ver a través de nuestro modelo y no olvidar. Y con eso termino, espero no haberme extendido mucho y nuevamente muchas gracias. Si alguien tiene consultas me puede escribir a ese correo, encantado puedo responderlo. Voy a volver a la pantalla. Pues muchísimas gracias, doctor Patricio Catalán. De verdad que fascinante este mundo en el que compartes una buena parte de la experiencia y de todo el conocimiento, todo este campo de conocimiento en torno a uno de los temas que a lo mejor para algunos de nosotros no es tan familiar, pero bueno, en Chile es un campo de conocimiento que ha avanzado muchísimo. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros y además de la forma tan clara y tan didáctica como lo haces tú, doctor. Muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias también a tus colegas que están ayudándonos en este mundo a comprender mejor los fenómenos y compartiéndolo con nosotros también para que vayamos avanzando en esta frontera de conocimiento indudablemente importante para el mundo, en estas plataformas que ahora hacen posible que podamos estar conectados, tú en Valparaíso, nosotros en diferentes puntos, y agradecerte esto. Yo quiero invitarlos a que a partir de este momento continúen. Si alguien más tiene preguntas, comentarios, hemos estado recibiendo varias de ellas, doctor, y yo, para darles un poquito de espacio y de tiempo a los participantes para que formulen sus preguntas o comentarios o
sigan formulándolos en el chat de Zoom, y también invitar a nuestros amigos y amigas que están en la plataforma de Facebook Live para que también puedan hacer también sus comentarios y preguntas y participar de esta experiencia y de este diálogo esta mañana con el doctor Patricio Catalán. Yo quiero mientras aprovechar para hacer algunos anuncios, algunos avisos en lo que formulamos nuestras preguntas y comentarios. Podemos ver la que sigue, por favor. Muchas gracias. Solamente recordarles que nos encontramos en las redes sociales. Nos encuentras como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en Facebook y en LinkedIn, en Twitter como INTA MX, y en Canal INTA, donde, por cierto, esta magnífica presentación del doctor Patricio Catalán está siendo grabada, y ahí la van a encontrar en unos momentos más cuando finalice esta transmisión. La van a encontrar también totalmente en vivo en Facebook, pero también en Canal INTA la van a encontrar ahí disponible para todos los que están interesados. Nos han preguntado muchas personas sobre si pueden tener acceso a la presentación. Bueno, pues ahí estará compartida con mucho gusto para todas y todos ustedes. ¿Y podemos ver la siguiente, por favor? Y queremos invitarlos a que continuemos en esta comunidad de conocimiento, interdisciplina y colaboración y vinculación. Es sin duda uno de los temas actuales. El próximo martes tendremos la segunda sesión de este seminario internacional que comenzamos esta semana. Es el primer seminario internacional para las pequeñas centrales hidroeléctricas sostenibles en México, generación de energías limpias, un evento que organiza el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua con la colaboración de la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. La próxima sesión, el martes 6 de octubre, a las 9 de la mañana, mejores prácticas internacionales y nacionales de estas pequeñas centrales hidroeléctricas. No se lo pierdan, regístrense en la página de la cátedra UNESCO INTA, atl.org.mx. El cupo es limitado en Zoom, pero también podrán acompañarnos, por supuesto, todos los que gusten a través de Facebook Live. Entonces, lo más importante, que se registre muy pronto. Y la tercera sesión sobre los aspectos socioambientales de estos proyectos. Muchas gracias. Nos regresamos ya a la siguiente, por favor. Y el próximo viernes 9 de octubre tendremos otra magnífica conferencia. Está con la doctora Iskra Mejía Estrada sobre hidrometeorología de las inundaciones súbitas en cuencas urbanas. También un tema, pues me parece que tiene que ver también mucho con el campo de conocimiento. Está muy vinculado también con el campo de conocimiento que estamos hoy tocando con el doctor Patricio Catalán. Y vemos la siguiente, por favor. Y queremos invitarlos también para que se vayan registrando en la página de la cátedra UNESCO INTA. El 20 de octubre tendremos otro magnífico evento, enfocado a derechos humanos y arreglos institucionales. Este segundo coloquio sobre derechos humanos y arreglos institucionales. El año pasado tuvimos el primero. En esta ocasión nos acompañará el doctor Raúl Pacheco Vega de la Flaxo en México, el doctor Horacio Riojas del Instituto Nacional de Salud Pública, y colegas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el maestro César Calderón y la doctora Carolina Escobar Meira, a partir de las 10 de la mañana. El registro está ya abierto, el cupo es limitado, entonces les recomendamos muchísimo que pues, se apunten lo más pronto posible. Vamos entonces, ya siguieron llegando muchas más preguntas y comentarios, a abrir este diálogo con el doctor Patricio Catalán. Esperemos que el tiempo nos dé para poder conversar de todas, y si no nos diera el tiempo, doctor, te proponemos pues compartirte el chat y el registro de las preguntas y comentarios. Creo que es importante para compartirte lo que tú lo tengas y poder hacer contigo el acuerdo, un compromiso de que pudiéramos posteriormente pues seguir dialogando, aún terminando la transmisión, pues con toda esta comunidad de conocimiento que se ha generado en este espacio en claro. línea. Muy bien, entonces, pues sin más preámbulo, comenzamos con las preguntas. Tenemos una pregunta de Elena Rivas. Ella abrió esta ronda de preguntas y comienza con un comentario. Dice, bueno, como indicas, mantener informada a la gente es esencial para lograr su participación y evitar pérdidas humanas lo más posible. Y entonces, ¿cómo se instruye a la población sobre qué hacer? Los preparan desde la escuela, además de los manuales y de los medios que ya nos has comentado, todo este sistema de alertamiento. Si nos puedes comentar cómo utilizan, por ejemplo, medios de comunicación, redes sociales, talleres especializados, o si hay cursos centrados en algunas poblaciones o grupos. Nos puedes comentar un poquito más, porque seguramente, muy posiblemente, esto es parte fundamental del trabajo que realizan en el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastres. Sí, gracias. Muy interesante la pregunta. Yo creo que una de las cosas que más trabajo requiere, como comentaba, aquí en Chile históricamente hay una preparación muy fuerte con respecto a sismos.
Prácticamente todos los chilenos entendemos qué es lo que es un terremoto, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Otra cosa es que lo hagamos, ¿eh? Eso siempre es un problema. Pero estaba esta simetría con el tsunami. Y la simetría con el tsunami principalmente está por el hecho de que se ve como que es un problema de la gente de la costa. Y esto lo quiero enfatizar porque es importante, yo creo que también para México. México no está exento de poder recibir tsunamis, y tsunamis con un cierto nivel de destrucción en ambas costas. Hay tsunamis también en el Caribe. Entonces, nadie sabe cuándo va a ocurrir y te podría pasar el día que estás visitando. A modo de ejemplo, el terremoto de Sumatra, el año 2004, es el evento que mató más suecos en un día en la historia. O sea, es el peor desastre natural en la historia de Suecia, que no tiene tsunamis, pero porque había una gran población de gente visitando en el lugar. Entonces, esto tiene que ser un tema de discusión nacional y el cual hemos tratado cada vez que podemos de comenzar a instruir a través del tsunami. Y yo creo que hay mucha percepción porque obviamente las heridas de los tsunamis recientes estaban bastante abiertas. Entonces, hubo una ventana de oportunidad, pero requiere de un esfuerzo más sistemático. En los planes de educación primaria se están reformando a nivel de los ministerios de educación como para tratar de poner muy vigente las amenazas naturales. Y eso es un proceso que nos va a tomar bastante más tiempo. Nosotros como investigadores IGN hemos realizado varias sesiones, tanto presenciales, participaciones en ferias y otros elementos eh, en comunidades escolares, en distintas partes, y hoy día estamos, de hecho, en un rato más tengo que grabar una cápsula porque estamos tratando de ampliar esto a medios virtuales. Hemos desarrollado maquetas tridimensionales en las cuales se proyecta el tsunami encima, entonces un video como el que les mostré hace un rato ahora se presenta sobre una maqueta de la localidad que está donde se está presentando el análisis, y eso permite que las personas identifiquen sus lugares, sus vías de evacuación, etc. Pero es un trabajo que hoy día es incremental. El año pasado se cumplían 290 años del terremoto de 1730 e hicimos un proyecto que fue muy interesante y que lo publicamos recientemente para conmemorarlo, que llamamos 17 colegios sobre 30 metros. Y con eso formábamos el 1730. Y 17 investigadores de CIGIEN fuimos al mismo tiempo a dar la misma charla a muchos colegios de la zona. Entonces, hemos tenido este tipo de campañas, pero requiere además de un esfuerzo sistemático nacional. Para cerrar la explicación, cuando yo comenté que las zonas costeras del centro de Chile se comportaron muy bien durante el proceso de 2010, fue porque habían habido campañas específicas en esas localidades. Cuando Iquique reaccionó muy bien es porque habían habido campañas específicas. Pero la zona centro de Chile, Valparaíso, Viña, donde yo vivo, teníamos el problema opuesto. La gente pensaba que no podían ocurrir tsunamis porque a lo largo de los últimos grandes eventos nunca habíamos sufrido daño. Y ahora nos damos cuenta que sí, puede haberlo. Entonces, no solamente nos encontramos con falta de conocimiento, sino que además con la existencia de conocimiento que está completamente equivocado y que está muy arraigado. Entonces hay muchos mitos, especialmente en esta zona, y necesitamos una labor súper activa. Entonces, por eso esas dos premisas o esos aforismos que les mencioné, porque para mí son importantes, porque tenemos que cada día y cada vez que podemos, lo hacemos en charlas, y lo más importante son los niños. Y esto es algo que he aprendido con el tiempo. Los niños llegan a sus casas y les cuentan, papá, hoy día aprendí de esto, hoy día me dijeron esto. Y además, si se los podemos transmitir bien a los niños se los vamos a poder explicar bien a cualquiera. Y eso es el otro elemento. Correcto, sí, tienes toda la razón. Este trabajo de desarrollo de ciencia y conocimiento científico que hacen ustedes, educación e información, son las claves para estar mejor preparados. Y al respecto, quiero comentarles que pues es uno de los comentarios en el chat de OE Cisneros, y también preguntaba en su momento en el chat dónde se podía consultar la guía que nos compartiste, algunos de sus elementos, y despuésito José Ignacio Teiza, que también está por acá con nosotros y lo saludamos con mucho gusto, compartió en el chat también un vínculo para el acceso a la guía. Entonces, pues no solamente para OE Cisneros, sino para todos los interesados, pues ahorita en el chat pueden encontrar perfectamente este link, poder
tener acceso a la guía completa que mencionó el doctor Patricio Catalán. Una Claro, pregunta. ¿me Sí, permite? Y en por CIGIEM, supuesto. en CIGIEM podrán encontrar, en CIGIEM.cl podrán encontrar otras fuentes de información. Están estos white papers, policy papers que hemos entregado que también pueden ser de buena referencia. No los incluí como enlace, pero a lo mejor se los puedo hacer llegar después. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos de Facebook una pregunta. También agradecemos muchísimo a los amigos y amigas que nos acompañan a través de esta plataforma. Eduardo LR pregunta si es factible, si podría aplicarse el uso de muros de contención para retrasar o evitar la entrada de un tsunami y así incrementar, por ejemplo, el tiempo de evacuación. ¿Es factible una solución de esta naturaleza? Eh, Muy buena pregunta. Y aquí yo creo que tenemos que remitirnos a la experiencia japonesa. Está este balance en el positivismo tecnológico, en qué es lo que podemos hacer como ingenieros y cuáles van a ser las respuestas. Y aquí, eh, primero voy a decir que sí, pero, con un gran pero. La experiencia japonesa demostró que los muros que ellos tenían, justamente hicieron lo que Eduardo menciona, retrasaron el arribo del tsunami. Y lo retrasaron en 3 o 4 minutos, el arribo de la onda de la parte más alta, de la máxima inundación del tsunami. Y esos 3 o 4 minutos en tiempos de evacuación son fundamentales. Pero no fueron capaces de prevenirlo. No fueron capaces de prevenir que el tsunami inundara. ¿Y por qué ocurre eso? Es porque cualquier ejercicio de ingeniería es un ejercicio de diseño. Y cuando nosotros hacemos un ejercicio de diseño, nosotros sabemos que estamos pensando en una amenaza objetivo. Es decir, yo me voy a preparar ante tal fenómeno, pero si el fenómeno resulta ser más grande, no voy a estar bien preparado. Y eso tiene dos elementos que son muy importantes. Uno, poder transmitir claramente para qué está diseñado. Entonces, hoy día Japón cambió su paradigma de transmisión y dicen que sus estructuras se diseñan para tsunamis nivel 1 y nivel 2. No hablan de alturas, antes hablaban de altura. Y los tsunamis nivel 1 son aquellos que se repiten cada 100 años, o sea, dentro de 100 años, son tsunamis frecuentes. Y ese tsunami debería, esta es la estructura que ellos diseñan, deberían resistirla completamente. Y los tsunamis nivel 2 son aquellos en los cuales va a ayudar a mitigar, y son todos estos otros tsunamis mucho más grandes. Pero es importante nuevamente transmitir ese concepto, porque aquí en Chile nos pasó, y es un elemento que no mostré en mi presentación, que hemos comenzado a diseñar paseos costeros o infraestructura en la costa, con muros incluso, que se publicitan como estructuras anti-tsunamis. Y eso yo creo que da una falsa idea de inviolabilidad, y es muy peligroso. Y luego está el elemento de la memoria. También se construyeron casas en zonas vulnerables en las cuales son estructuras sobre pilotes. Entonces el primer piso es transparente, son 4 columnas que permitirían que un tsunami pase por ahí. Y luego las zonas habitacionales son en los niveles 2 y 3. Al principio todo muy bien, pero 5 años después la gente que vive en esos lugares ya transformó los primeros pisos en dormitorios, en comedores, en zonas de habitación. Y por lo tanto el diseño original se vio alterado y nuevamente se están generando condiciones de vulnerabilidad. Entonces, eso tiene que ser parte del relato y tiene que ser una parte permanente del relato, porque la solución ingenieril tiene un límite, siempre va a tener un límite. Y eso fue lo que pasó en Fukushima, eso fue lo que pasó en Minami Sanriku, y tenemos que estar conscientes de ese límite. La naturaleza nos puede sorprender en cada momento. De acuerdo. Sí, 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 sin duda. Y un par de preguntas técnicas, muchas gracias por la respuesta, doctor. Un par de preguntas técnicas, vamos a tratar de vincularlas. Jairo pregunta, por un lado, su consulta es, ya lo mencionaste de alguna manera, consulta respecto al periodo de retorno de un evento de esta naturaleza y a la altura, por ejemplo, de la ola de Ancud. Y pues como para conocimiento general, si se tiene registro de esto y dónde se podría consultar este dato por un lado. Y por otro, tenemos también de José Ignacio Teiza, comenta, bueno, las cartas de inundación que se usan actualmente en Viña del Mar y Valparaíso están calculadas en base al tsunami generado por el terremoto de 1730, estimado en 9.3 o
está calculado con el de 1906. Si podrías comentarnos Sí, un claro. poco de detalle. Le respondo primero a José. Con Jairo. ningún, no, a José, es que es más Ok, cortita. perfecto. Ninguna de las dos. Está calculado con 1730, pero con magnitud 8.8. Entonces todavía no está actualizado. Las de Valparaíso y Viña del Mar. Y con respecto a la recurrencia, ese es un tema que en el fondo se está tratando, se está avanzando mucho, se está tratando de determinar. Pero el problema es cómo nosotros construimos la recurrencia. Y para eso necesitamos datos. Y los datos vienen en primer lugar dados por el terremoto. Entonces, lo que necesitamos son evidencia histórica de terremotos. Y el problema que nos enfrentamos ambos países, y la mayoría de los países, es que nuestros registros de terremotos son de los últimos 100 años, 150 años, quizá en el mejor lugar del mundo. Y lo que estamos hablando son de procesos que tienen recurrencias de miles de años en algunos lugares. El terremoto de Tohoku-Oki, se encontró evidencia de un terremoto similar el año 896. 896, sin el 1000. Por lo tanto, el peligro que corremos al hacer estudios de recurrencia es que esté basado con información que es muy incompleta. Y ese es algo que hay que incorporar como un elemento de incertidumbre. Entonces, hoy día se está avanzando hacia estos modelos con esta lógica de recurrencia y de probabilidades, pero con un gran signo de interrogación debido a esta falta de datos. ¿Qué es lo que sabemos en Chile? Por ejemplo, y otro elemento que es importante. Aquí en Chile, cuando yo estudié ingeniería, me mencionaba que la recurrencia de los grandes terremotos era alrededor de 80 años, más o menos 3, porque habíamos tenido, perdónenme, 1985, 1906, 1822, 1930, 1647, 1536 creo, y ahí tenemos uno por cada vez que estaban los españoles acá. Pero hoy día sabemos que, o por lo menos tenemos la noción de que esos eran magnitud 8 aproximadamente, pero sobre eso tenemos una mega recurrencia de terremotos mucho más grandes. Y de eso solamente tenemos evidencia de uno. Entonces ahí es donde escarbar en la tierra y encontrar trazas de estos tsunamis comienza a ser muy relevante, pero tiene problemas de datación, tiene problemas de que no todos los lugares los puedes encontrar. Entonces, para completar la pregunta, ¿se está avanzando hacia ello? Hoy día en Chile no tenemos registros o publicaciones a nivel nacional que te indiquen estas son las tasas de recurrencia esperadas, porque creemos que hay que hacerlo con bastante cuidado. Nuevamente, vuelvo a mi primer aforismo. Se corre el riesgo de crear una idea, una noción, que no necesariamente estemos completamente seguros de que es cierto. Y eso puede tener consecuencias. Claro, doctor, claro que sí. Muchas gracias por la respuesta. Además, ahí la importancia y la relevancia del trabajo de los expertos en construir la información confiable y crear realmente una situación de seguridad confiable con base en datos científicamente probados y comprobados. Muchas gracias. Hay también preocupación y hay algunos comentarios al respecto en los momentos, en los tiempos actuales, por los grupos más vulnerables de la población, si de por sí pues la población somos vulnerables, digamos, ante estos fenómenos en general. ¿Qué pasa o cómo se considera, si nos puedes comentar un poquito más de esto, por ejemplo, en estos sistemas de evacuación o de alertamiento con los grupos vulnerables, como personas con discapacidad de diferente naturaleza, auditiva, de movilidad, en fin? Si nos puedes comentar algo al respecto, cómo tener en cuenta todo el panorama completo. Gracias por la pregunta. Yo tuve la fortuna de participar en uno de los comités donde se desarrollaron las guías y las recomendaciones que son provistas por la Oficina Nacional de Emergencia de Chile, ONEMI, respecto a recomendaciones que hacer ante tsunami. Y en esas mesas de trabajo habían representantes de bomberos, de las fuerzas de la policía, de elementos de rescate, y habían representantes de instituciones asociadas a personas con capacidad reducida, capacidad limitada, y por lo tanto siempre estuvo muy presente el tema. ¿Cómo hacerles llegar la información en primer lugar y cómo incorporarlos en los procesos? Es una pregunta que es muy compleja.
habitualmente la recomendación es que alguien en el núcleo familiar asuma un rol de liderazgo, que la gente tenga conocidas sus planes y que por lo tanto, en la medida que identifiquen, en el fondo, quiénes son las personas más vulnerables, pueda existir algún responsable. Obviamente, cada día de nosotros es muy dinámico y aquí hay un tema de perspectiva para el cual yo tengo una duda, pero no tengo una respuesta. Y es que mi preocupación habitualmente con los planes, cuando uno plantea planes de evacuación, es que son habitualmente sitios específicos. Es decir, la gente, aquí en Chile, por ejemplo, se le dice si está en el trabajo, si está en el colegio, si está en el hogar. A mí me gustaría que pudiéramos tender hacia una mentalidad que fuera fenómeno específica. Es decir, si yo con mi familia me acerco a una zona costera, yo tenga consciente qué elementos tengo que analizar 2 segundos como para poder saber qué es lo que voy a estar preparado. Entonces tiene que ver con una preparación más bien individual más que del sitio. Y eso significaría que en el caso de, por ejemplo, con personas con discapacidad o con capacidad reducida, siempre hubiera un responsable que en el fondo, si me toca a mí estar con él, tengo que yo encargarme de la persona o cosas de ese tipo. Es un cambio de mentalidad que es sutil, pero yo creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí me toca ir con mi familia, me gusta ir a acampar a la orilla de la playa. Y cuando me instalo, de formación profesional, llámenlo, veo, bueno, cuáles serían mis vías de evacuación. Porque ya tengo esa mentalidad. Pero obviamente no es el día que estoy visitando el mar. Perdón, no es el día que estoy en la casa, ni en el trabajo, ni en el colegio, que son los lugares típicos. Entonces, nos queda harto por hacer, pero vamos dando los pasos, porque tenemos que darnos cuenta de estos problemas, pero para responder la pregunta, siempre han estado pensados incorporar al mayor espectro de personas, incluso a las mascotas, se consideró a las mascotas en estas guías y recomendaciones. Sin duda, respuestas incluyentes, importante. Muchas gracias, doctor. Se nos está yendo el tiempo muy rápido y siguen llegando muchas más preguntas y comentarios. Lástima que tenemos que ir cerrando en algún momento, porque quisiera aprovechar, ya que estamos conversando contigo, para hacerte un par de preguntas más, ya que estamos en... De verdad que está súper interesante el tema y esta profundización de estos fenómenos que tú nos ayudas a hacer. Y rápidamente pasamos a ellas. De parte de la doctora Amaya Ruiz de Alegría, que un abrazo, nos acompaña desde Ensenada, Baja California, en México. Ella comenta, excelente presentación, Pato, te dice Pato, muy interesante la diferente respuesta de resonancia de la onda en las bahías. ¿A qué crees que esté asociado este fenómeno? Primero y después pasamos a la siguiente. Sí. Bueno, un gran abrazo a Maya, hace tiempo que no nos vemos, mi querida amiga. Gracias por la pregunta. Mira, eso es trabajo que estamos en desarrollo. Hay efectos de múltiples escalas. Perdonen si la pregunta es un poco más técnica, pero Amaya es más técnica. Así que, y creemos que hay una combinación de efectos de plataforma, de la forma de la plataforma, y luego de los tamaños y geometría de las bahías. No hemos encontrado las reglas o los números adimensionales, por así decirlo, que nos permitan caracterizar una u otra. Estamos trabajando en eso. El principal problema que teníamos era que teníamos, pese a que tenemos varios tsunamis, teníamos muy pocos tsunamis como para poder tener una respuesta clara. Y en estos momentos, justamente estamos con un grupo de 2 alumnos tratando de responder esa pregunta de manera definitiva. Tenemos indicios, pero no son categóricos hasta el momento. Hay que seguir avanzando en el conocimiento, sin duda. Y por último, hay más, pero pues yo creo que aquí tenemos que cerrar la parte de preguntas y respuestas. Rubén Morales pregunta si tienen ya identificado los planos de fallas de las placas en las costas chilenas para poder modelar diferentes escenarios de tsunami bajo diferentes intensidades de terremotos. Sí, sí. Aquí tenemos una suerte de ventaja, y es que, a ver, voy a retroceder un poco primero. Gran parte de la discusión que hemos tenido hoy día se enfocó en tsunamis de terremotos de subducción, que es un elemento que no mencioné, es decir, asociado a un tipo específico de terremoto. ¿Por qué? Porque son los que han demostrado a lo largo de la historia que en Chile ser los más importantes.
Sin embargo, ¿y por qué son los más importantes? Porque nuestra zona de subducción es muy activa y nos ha permitido caracterizarla bastante bien. Entonces, en términos de el tipo de terremotos que nosotros estamos modelando, para responder la pregunta, están muy limitados y utilizamos, por ejemplo, el SLAB 1.0 o la propuesta de SLAB 2.0, que ya me definen tanto la geometría como las tasas de convergencia, y esa información es la que estamos incorporando. A eso nosotros además le agregamos fuentes de incertidumbre epistémica para tratar de generar elementos como el overshoot, la posibilidad de que el terremoto sea más grande de lo que predecimos, u otros fenómenos locales. Fallas como las faults, las play faults o los terremotos de tsunami o los outer rise no están siendo incorporados aún en estos criterios por falta de conocimiento. Y otro elemento que tenemos evidencia geológica, pero no reciente, son los deslizamientos submarinos, que pueden ser muy importantes. Entonces, lo que menciona es muy importante. Estamos enfocándonos en un tipo, en una familia que han sido históricamente los que tenemos más datos, pero no necesariamente nos está protegiendo para todos los escenarios. Muchas gracias, Patricio. Pues de verdad que podríamos seguir conversando muchísimo más y Yo te esperemos. dije, Marco, yo tengo 500 Yo lo diapositivas. sé, pero podemos aprovechar muy bien para hacer un compromiso de que no sea el último seminario que tengamos, la última charla que tengamos contigo, sino que podamos seguir conversando contigo de este y de muchos otros temas que la vinculación es sin duda el nombre del juego en este punto actual. Claro Y al que sí. respecto, queremos, muchas gracias, Patricio, abrir un espacio ahora para escuchar los comentarios. Yo quiero saludar esta mañana al maestro Mauricio Osorio. Él es el subcoordinador de hidrometeorología en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para compartir con todos ustedes pues unos comentarios de cierre por el momento de esta charla y de esta vinculación que hemos podido tener esta mañana contigo, Patricio. Mauricio, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Te saludamos con muchísimo gusto y te escuchamos con mucha atención. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por compartir tu investigación y la experiencia de Chile con nosotros. Resulta muy valioso para recordarnos a todos cómo gestionar este tipo de riesgos, donde paradójicamente un reto muy importante es la baja frecuencia de estos eventos, lo cual provoca el olvido y complacencia que nos mencionabas en tu plática. Quisiera compartir datos de tsunamis en México con todos ustedes, de acuerdo a un documento de la CEMAR, la Secretaría de Marina, llamado Historia de los tsunamis locales ocurridos en México. Ha habido alrededor de 60 eventos de tsunamis en la costa pacífica en los últimos 284 años, de los cuales se tenga algún tipo de evidencia documental. De estos, el evento que más daños ha causado se generó en marzo de 1787, ocurrido tras un sismo en la costa de Oaxaca. La evidencia de este evento fue una carta del alcalde mayor de Igualapa, en lo que ahora es Igualapa Guerrero, publicada en la Gaceta de Acapulco, donde destaca que hubo olas de hasta 4 metros de altura y que llegaron hasta 10 kilómetros o 2 leguas, de acuerdo con como lo menciona en la carta, tierra adentro. Sin duda México ha estado mucho menos expuesto a este fenómeno, pero no debemos caer en la complacencia. Recordemos lo que mencionabas, los desastres no son naturales, son antropogénicos. También nos compartiste información muy importante que debe ser de conocimiento público. No podemos descartar la presencia de tsunamis si no hay un retroceso de la línea costera, y que las primeras olas no siempre son las más importantes. Y por último, te felicito por el caso de éxito, donde el esfuerzo de la investigación científica que han realizado y tu equipo llega al servicio de la población a través de la vinculación con los tomadores de decisiones, a través de un sistema, de mejores sistemas de alerta temprana y protocolos preventivos. Creo que ese debería ser el destino de toda investigación relacionada con peligros naturales, que estén plasmados en mejores políticas públicas, sin pensar que estos son infalibles, por supuesto. Muchas gracias, Patricio, de parte de Agustín Breña, coordinador de hidrología, y de Adrián Pedroso, director general del INTA. Te mando un caluroso abrazo. Muchas gracias. Te regreso el micrófono, Marco. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias
por este comentario. De verdad, Patricio, en nombre pues, de todo el instituto, de todos los que conformamos esta comunidad, de todos los presentes en esta charla, en esta comunidad de conocimiento que formamos en línea en estas condiciones actuales de pandemia, pero que nos da oportunidad de estar enlazados bajo estos mecanismos y estas plataformas contigo y con tu campo de conocimiento y con todos tus colegas a través de ti, pues agradecerles no solamente y agradecerte el compartir contigo esta experiencia y este conocimiento, sino al trabajo mismo que llevas a cabo y también recordar pues el abrazo y de que en México tienes muchísimos amigos, editor también de nuestra revista Tecnología y Ciencias del Agua, también un colaborador notable en esta publicación de conocimiento hídrico para todo el mundo de habla hispana. Y también, por supuesto, un fuerte abrazo de parte del doctor Adrián Pedroso Acuña, nuestro director general, que por el momento no pudo estar con nosotros, pero está muy, muy al pendiente y también nos encargó muchísimo pues darte la más cordial bienvenida y que nos veamos muy, muy pronto, Patricio. Muchas gracias. Bueno, yo encantado, nuevamente agradecerles la oportunidad. Es cierto, México quizá no ha estado tan expuesto como Chile, pero sin infundir miedo, hay que estar preparados. Así que si pude al menos transmitir ese ligero mensaje, para mí ha sido un gran día. Cumplí con mi promesa, no me caí del escenario, así que, bueno, agradecido, a su disposición como siempre. Como dije, tengo muchos amigos y espero ojalá pueda formar más amigos hoy día y quedo a su disposición para cuando quieran. Pues todos los que estamos presentes, nos encantaría considerarnos amigos tuyos. Y no cantes victoria porque todavía nos faltan unos segunditos para terminar el seminario. Siempre hay imprevistos, entonces tú solamente agárrate bien de tu silla. Vamos a, si están de acuerdo, vamos a invitar a todos nuestros amigos y amigas a que, si están de acuerdo, enciendan sus cámaras para que al final podamos tomar unas fotografías de recuerdo, unas imágenes de recuerdo, para dejar pues, testimonio de este magnífico seminario que tuvimos esta mañana, 2 de octubre, con el doctor Patricio Catalán de la Universidad Federico Santa María de Chile. Yo quiero compartir con ustedes rápidamente lo que enciende sus cámaras y estamos todos listos, algunos anuncios más de algunas publicaciones e información que tenemos para todos ustedes en esta comunidad de conocimiento tan activa que estamos conformando actualmente en línea. Los invitamos a que nos lean en la página web del instituto, es gov.mx/INTA, en esta columna que hemos titulado Perspectivas, que son visiones de análisis de diferentes temas que tienen que ver con la gestión y el conocimiento del agua. Esta semana, la perspectiva del uso del agua subterránea, un tema que también nos ocupa y nos preocupa desde el punto de vista de la tecnología y del conocimiento para gestionar mejor nuestras aguas. Los invitamos a que nos lean, a que nos comenten y a que nos propongan otros temas y que abramos diálogo en torno a esto. La siguiente, por favor, muchas gracias. También los invitamos a que nos lean en nuestra revista institucional El Acueducto, en este número 3 que estamos presentando actualmente. Muchísima información y mucho conocimiento precisamente del área de hidrología, que tiene que ver con cuestiones hidrometeorológicas, con la gestión de aguas subterráneas, aguas superficiales, en fin, todo este enorme campo de conocimiento que nos ocupa en el instituto, junto con calidad del agua, en fin, con muchos otros temas. La que sigue, por favor, los invitamos a que nos lean. Y de nuevo recordarles y que tengan presente nuestras redes sociales para que nos mantengamos todo el tiempo en contacto. Muchísimas gracias. Entonces podemos pasar ya en este momento a dejar de compartir la pantalla, agradecerle de nuevo a Patricio Catalán y con esta imagen o estas imágenes que vamos a tomar a continuación, pues agradecerles, desearles a todas y a todos el mejor de los días, un gran fin de semana, es viernes además, doble motivo de felicidad, y pedirles, muy importante en cualquier lugar donde te encuentres, que nos sigamos cuidando, porque cuidándonos, cuidamos a todos los demás y esperando que pronto nos podamos reunir físicamente otra vez. Entonces vamos a tomar estas imágenes, ya nuestro equipo de comunicación está súper listo. Vamos a hacer los arreglos para que todas las personas puedan compartir su pantalla. Ángel por ahí tiene alguna dificultad con esto, nos está reportando en el chat y lo vamos a ver en este momento. Entonces, si están listos, a la cuenta de 3, vamos a hacer esta toma. Vamos a hacer a lo mejor un par de tomas. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una segunda toma. 1, 2, 3. Doble. Y una última toma y agradeciéndoles a todos su presencia y deseándoles de verdad que tengan el mejor fin de semana y la mejor tarde. Hasta pronto, ya se escuchó el clic. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Nos vemos en el siguiente espacio de conocimiento.
Ok, muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, Patricio, hasta allá en Valparaíso y a todos.